Vivo en la ciudad de Aguascalientes. Usualmente no tengo la necesidad de viajar. Mi trabajo es realmente simple, aunque con esto no estoy diciendo que sea fácil de hacer. El simple hecho de conducir un camión lleno de mercancías por toda la ciudad durante todo el día puede llegar a ser algo realmente estresante. Aunque no vine a hablar acerca de las complejidades de mi trabajo. Toda mi vida he sido un hombre metódico, de rutina, de establecer y seguir procesos. Es por eso que mi itinerario habitual normalmente no tiene muchos cambios, porque soy una persona a la que le gusta la estabilidad. Y supongo que eso fue lo que le gustó a mi esposa de alguien tan aburrido como yo. Me levanto en la mañana, ayudo a mi esposa a tener a los niños listos para la escuela. Llevo a los niños a la escuela mientras ella se prepara para irse a trabajar. Hago mis cosas en el trabajo y luego en la noche que ya he terminado con todo, voy a casa y me ocupo de lo que pueda para que mi esposa descanse un poco. Mi rutina es realmente predecible, casi nunca cambia. Y mis días libres simplemente decido quedarme en casa o ocasionalmente salir con mi familia a algún lugar a divertirnos. Supongo que es por estar tan acostumbrado a lo mismo que soy tan susceptible a los cambios. No es por culpar las novedades que puedan llegar a pasar, pero todo lo que me pasó en la historia que vine a contarles sucedió debido a un cambio, algo que llegó a mi vida para quedarse. Pero cuando no lo permití, bueno, las cosas empezaron a ir cuesta arriba. Una noche en la que me sentía realmente agotado después de un largo día de trabajo, llegó aquella novedad indeseable, un mendigo. Podrá no parecer demasiado, pero definitivamente las cosas escalaron de una manera que nunca imaginé. Estaba aparcando el camión en el estacionamiento de la empresa destinado para ello, y de repente, un sujeto utilizando anteojos oscuros, ropas que no podrían describirse como menos que harapos, y un intenso y horrible olor a suciedad, de repente llegó a pedirme dinero. Sin duda alguna era extraño, pues el estacionamiento en el que estaba en ese momento era privado, exclusivo de la empresa, y claramente estaba estrictamente vigilado. Nadie que no fuera un empleado de la empresa o alguien autorizado podía entrar. De hecho, lo primero que le pregunté cuando me pidió un poco de dinero fue cómo había entrado aquí. Él no quiso decirme nada. En cambio, siguió insistiendo en que le diera algo de dinero. Bien, debe haberse escabullido de alguna manera, pensé mientras me llevaba la mano al bolsillo para darle algunos pesos. No tenía ni idea de qué situación lo habían llevado a la mendicidad, pero si seguía allí y un guardia llegaba a encontrarlo, podría estar en serios problemas, los cuales muy posiblemente no pudiera hacerle frente. Así que le di el dinero con la condición de que abandonara el lugar lo más pronto que pudiera. El sujeto accedió y se alejó con una rapidez que realmente me sorprendió. Rápidamente saqué el asunto de mi mente y me dirigí a mi casa para terminar con mi rutina del día, pensando que si llegaba tarde mi esposa podría llegar a preocuparse. La siguiente noche, el sujeto también apareció. Podía verlo esperanzado en su rostro, pensando que le iba a dar un poco de dinero también ese día, pero rápidamente lo rechacé. Incluso me molesté por lo descarado que era, así que simplemente se escabulló tan rápido como el primer día. Pensé que tendría la vergüenza suficiente para no aparecer una tercera noche, pero vaya lo equivocado que estaba. Le dije que si seguía volviendo se iba a meter en un gran problema, y realmente no lo hacía porque me estuviera pidiendo dinero, sino porque se estaba metiendo en un lugar privado. Así que ese tercer día saqué un poco de dinero de mi bolsillo. Le dije que se lo daría, pero con la condición de que no volviera a entrar a este lugar. Él aceptó, ¿y qué creen? A la noche siguiente, justo cuando me estaba bajando del camión, volvió a aparecer en el estacionamiento. Como les había dicho antes, soy realmente susceptible a los cambios, y con esto quiero decir que no me gustan demasiado, y mucho menos al que me estaba enfrentando.
Tendría que estar soportando que un sujeto que no trabaja ni hace nada por su vida me siga pidiendo dinero todas las noches. La primera vez no lo vi como la gran cosa. Eran simplemente unos cuantos pesos para alguien sin hogar, y probablemente no tendría para comer esa noche. Pero ahora mi percepción de ello era muy distinta. Sentía como si él quisiera depender de mí, o aprovecharse de mi bondad. No podía soportarlo. No, de ninguna forma. De inmediato empecé una discusión tan acalorada que realmente me sorprendió que no hubiera llegado ningún guardia para ver qué es lo que estaba pasando. Le dije al tipo que se largara y que no quería volver a verlo por aquí. Le advertí que la próxima vez iba a llamar a la policía. El sujeto empezó a mirarme con desprecio. A mí no me molesta que estés vivo. ¿Por qué te molestaría darme un poco de dinero todos los días?, dijo descaradamente el mendigo en medio de la discusión. No sentí esas palabras como algo más que una amenaza. Le pregunté directamente si de eso se trataba. ¿Acaso me estaba extorsionando? La expresión de desprecio en su rostro se mantuvo. Totalmente molesto, me di la vuelta y empecé a caminar hacia mi camión. Volví a advertirle que si lo veía por aquí, iba a llamar a la policía y hacer que se fuera preso por invadir una propiedad privada. ¿Por qué no llamas ahora y vemos qué sucede? Vamos, inténtalo, te reto, me respondió el sujeto de una forma desafiante. En ese momento saqué mi celular y llamé a la policía. El sujeto empezó a reír mientras se alejaba. Hasta ese momento solo me parecían los delirios de un sujeto que estaba perdiendo la cabeza, o que ya la había perdido. Así que, en cuanto vi que se alejó lo suficiente, colgué el teléfono antes de que contestaran. El tipo siguió alejándose. Le grité que más le valía que no volviera a verlo por aquí. Aún hoy me pregunto si había una forma mejor de haber manejado la situación, pues las cosas se pusieron un tanto turbias. Al día siguiente, al llegar al estacionamiento de mi trabajo, lo primero que noté fue que el camión había sido vandalizado. Todos los vidrios estaban quebrados, la pintura estaba rayada. Obviamente reporté esto de inmediato. Inicialmente quisieron reprender a los guardias, pero fue realmente sorprendente que no apareciera nada en las cámaras de seguridad. Tuve que usar otro camión que estaba disponible ese día. De alguna manera, no podía sacar de mi mente a ese mendigo. No tenía pruebas de ningún tipo, pero podría jurar que había sido él. ¿Quién más si no? Durante el día, hubo una ocasión en la que encendí la radio para relajarme un poco mientras caminaba, y podría jurar que llegué a escuchar la risa de ese sujeto por unos instantes antes de que la emisora sintonizara. Pensé que lo estaba imaginando, pero más cosas extrañas sucedieron. En cada semáforo en rojo en el que me detenía, podía ver a algún sujeto que tenía un rostro exactamente igual al de ese mendigo. Pero luego de que veía bien o me frotaba los ojos, desaparecía por completo. Realmente pensé que estaba alucinando. Me alivió mucho el hecho de que el tipo no se hubiera aparecido en el estacionamiento esa misma noche. Me fui a casa pensando que tal vez todo hubiera terminado. Al día siguiente llegué con aire renovado, pero me llevé toda una sorpresa al darme cuenta que el nuevo camión que había estado manejando durante todo el día se había quemado por completo. Aparentemente hubo una falla eléctrica y terminó incendiándose. Afortunadamente ya estaba disponible el que siempre usaba. El problema fue que a mitad del día terminé teniendo un accidente que no fue para nada mi culpa. Un tipo que iba a toda velocidad terminó estrellándose con el camión, tan solo unos momentos después de que yo me bajara. Además, como el anterior día, ocasionalmente podía ver el rostro del vagabundo en cualquier lugar al que iba, lo cual no lo sé. Creo que me tenía un tanto histérico.
pero intenté manejarlo. El caso es que todo esto me obligó a hacer el trabajo desde las oficinas de la empresa para cumplir con el horario laboral. En la noche, mientras caminaba a casa, escuché unos pasos detrás de mí en una calle que estaba relativamente sola. En cuanto me di la vuelta para ver quién me estaba vigilando, me di cuenta que era aquel vagabundo. Sin embargo, sus pasos eran un tanto erráticos y sonreía de una forma que parecía algo siniestra. En ese momento, sin explicación alguna, sentí un escalofrío subir por mi columna vertebral. El tipo empezó a burlarse de mí porque supuestamente había estado viéndolo todo el día y no había llamado a la policía. Yo estaba confundido con ese comentario, pero no le presté atención y seguí caminando. Pero justo en ese momento, el sujeto apareció justo frente a mí. Sí, sé que esto no tiene sentido, pero les juro que así pasó. Yo me quedé pasmado. El tipo usaba unos anteojos oscuros y vestía otra ropa diferente. El tipo quedó parado justo frente a mí y luego, lentamente, empezó a quitarse los anteojos. Y ahí, un escalofrío me recorrió la espalda. Aquel sujeto, aquel mendigo, tenía las cuencas de sus ojos vacías. Inmediatamente di un respingo y me tiré hacia atrás, pero el sujeto me agarró del brazo y me dijo algo que no entendí. Noté que tenía la piel tan fría como la de un cadáver. Yo estaba pasmado. En ese momento noté algo más. El sujeto estaba totalmente pálido, muchísimo más de lo normal. No quería especular nada sin sentido, pero en ese momento todo lo que pasó por mi mente es que parecía un cadáver. Intenté soltarme, pero él me agarró con más fuerza mientras se reía. Parecía que estuviera divirtiéndose viéndome ahí asustado. Luego me acercó más y más y dijo que ya era hora de irse y que todo había sido divertido. Un instante después, noté que su agarre se aflojaba y todo el peso de aquel cuerpo cayó sobre mí. Yo lo empujé asustado y me quité de en medio. Aquel hombre ya no presentaba ninguna resistencia. Era como un cascarón vacío, como un verdadero cadáver. Su cuerpo cayó al piso un instante después como si fuera un costal de papas, como si fuera un muñeco sin vida. En ese momento recordé una de las muchas historias aterradoras que llegó a contarme mi madre cuando yo era un niño. Ella había crecido en el campo, así que tenía historias realmente increíbles. Una de esas historias era la de un espíritu que había tomado el cuerpo de un sujeto que había muerto cerca de un río. Ella solía decirme que cuando no hay alguien que llore a un muerto, cualquier espíritu es libre de reclamar el cuerpo. Mis piernas temblaban pensando que pude haberme encontrado con algo así, y más cuando mi madre me hacía la aclaración que incluso un demonio podía tomar posesión de aquel cuerpo. En ese momento corrí a casa lo más rápido que pude y sin detenerme. No soy alguien atlético, así que prácticamente sentí que me ahogaba cuando llegué a casa. No pude dormir en toda la noche pensando en ello. Fue aún más sorpresivo cuando noté que a eso de las 2 de la mañana no podía moverme. Todo mi cuerpo estaba pesado. Sabía perfectamente lo que era. Parálisis de sueño, o como le decimos aquí, se me había subido al muerto. Y ahí escuché por última vez la risa de aquel vagabundo, o mejor dicho, aquella cosa que poseyó su cuerpo. Afortunadamente, después de eso no volví a tener ningún encuentro con ese sujeto, o al menos no de manera directa. De vez en cuando, siento que puedo verlo en medio de un montón de personas en algún semáforo en rojo
o en algún que otro sitio en el que debo detenerme. Pero como dije antes, es algo ocasional y muy fortuito. Realmente no tengo idea cómo hacer que me deje en paz. No quisiera volver a ver su rostro otra vez. Y cuando recuerdo la primera noche en la que vi a ese mendigo, realmente desearía no haber metido la mano en mi bolsillo y haberle regalado ese dinero. ¿Habría cambiado algo eso? Bueno, yo estoy casi seguro de que sí. Es algo que nunca sabré con certeza. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado el relato anterior. Bien, vayamos ahora con el siguiente relato. Antes que nada, me gustaría enviar un saludo a toda la comunidad que escucha este podcast y por supuesto un saludo a todo el equipo que hace este canal posible. Realmente es grato tener un espacio en el que pueda contar este tipo de cosas sin que las personas piensen que estoy loco. Sin más que decir al respecto, comencemos con mi historia. Mi nombre es Guillermo, aunque mis amigos me dicen Memo. Es un placer. Soy originario de la ciudad Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Tengo 35 años y actualmente soy un camionero de oficio. No me atrevo a decir que soy alguien atlético, pero sí me gusta estar en buena forma y hacer ejercicio para mantenerme saludable. En mi familia ha habido serios problemas de obesidad. Incluso mi padre murió por problemas de salud relacionados a ello. Así que hago ejercicio con regularidad y cuido mucho lo que como por esa misma razón. También me gusta mucho salir a correr en las noches o en las mañanas cuando las calles aún están prácticamente vacías. Pero esa es una práctica que actualmente ya no llevo mucho a cabo y opto más bien por ir al gimnasio. La razón de ello es precisamente lo que vine a contarles esta noche. Antes, cuando salía a correr con regularidad, solía tener suerte para encontrar cosas al azar. Había ocasiones en las que podía encontrar alguna billetera en el suelo. O hubo una ocasión en la que incluso llegué a encontrar un casco de motocicleta perfectamente funcional. El caso es que siempre que salía a correr, sin importar la hora que era, siempre, y lo digo en serio, siempre encontraba algo. Antes creía que esto era debido a que tenía mucha suerte. Pero, ¿cuál es la probabilidad de que siempre que salgas a hacer ejercicio en la calle, encuentres algo de valor tirado en el piso como si nada? Así que sabía que había algo raro. Pero en fin, casi nunca pensaba en ello. Solo disfrutaba de las cosas que me encontraba. Como dije, creía que esto se debía a que tenía muy buena suerte. Pero después de ese día, empecé a pensar que la mala suerte había tocado la puerta en mi vida. En esa ocasión, debía entregar un cargamento en Ciudad Victoria, después de haber hecho viajes algo extenuantes y agotadores a lo largo de todo el estado. Por lo cual, mi llegada fue un poco tarde en la noche, y me quedé en el primer hotel que encontré. En cuanto a mi llegada, realmente no hay mucho que decir. Estaba tan cansado que en ese momento todo estaba lleno de lagunas mentales. Apenas recuerdo haberme registrado en la recepción del hotel y, momentos siguientes, haber recostado mi cabeza en la almohada. No estoy exactamente seguro de en qué momento me quedé dormido. Pudo haber sido de inmediato, pero sí que recuerdo haberme despertado a eso de las 3 de la mañana. Tal vez fue porque ya había descansado lo suficiente o simplemente ya había acostumbrado mi cuerpo a ello. El caso es que, cuando desperté, todo el sueño y el cansancio que tenía se esfumó por completo. Mientras me levantaba de la cama pensé que podía llegar a ser una buena idea salir a correr un poco para no perder la costumbre. Así que me puse algo de ropa adecuada y me dirigí a la recepción del hotel para que me recomendaran una buena ruta. A pesar de ser semejante hora, la recepcionista lo hizo muy amablemente, y cuando recorrí la ruta que ella me indicó, realmente me alivié que no estuviera tan transitada como ella lo había dicho antes. Sin embargo, hubo una parte de la ruta que ella no mencionó. Una parte que estaba totalmente oscura,
Había uno que otro árbol ahí, pero podía apreciarse que se trataba de un largo tramo no iluminado. En ese momento, realmente pensé que debía volver al hotel, pero mi cuerpo pedía más. No estaba ni siquiera un poco cansado, así que decidí adentrarme en la zona oscura. No podía escuchar ni siquiera el constante crujir de los grillos. Nada. En ese momento sentí que tropecé con algo. Me detuve un momento para ver qué era. Como siempre, pensé que era otro objeto tirado en el suelo. Pero vaya la sorpresa que me llevé cuando lo que encontré fue un zapato desgastado. Alumbré con mi linterna de mi celular un poco más adelante. Noté que había una media un tanto larga y de color blanca, pero esta tenía manchas color rojo. No quería pensar que se tratara de eso. Por un segundo pensé nuevamente que lo mejor era volver al hotel tan pronto como pudiera. Pero en ese momento la curiosidad fue más grande que la cautela. En cuanto alumbré otro poco más adelante, noté algo que casi hizo que vomitara. Una pierna amputada a la altura de la rodilla. En ese momento, una mano oscura se adentró en la luz que rodeaba la extremidad que estaba ahí tirada en el suelo. La sujetó y la jaló hacia la oscuridad, mientras mis ojos se negaban a mirar en esa dirección. Lo único que impedía que me volteara y saliera a correr era que el miedo me había paralizado por completo. En cuanto la pierna amputada desapareció entre la oscuridad, más allá de lo que podía alumbrar con la luz de mi celular, empecé a escuchar cómo alguien masticaba algo. Creo que no había que ser un genio para imaginar qué. Fue allí cuando de alguna manera pude mirar directamente a la oscuridad, justo en la dirección en la que había salido la mano. Y lo que vi fue un par de ojos amarillos que estaban mirando directamente hacia los míos. ¿Iba a pasarme lo mismo que quienquiera que estaba ahí antes que yo? Definitivamente no quería averiguarlo, así que de inmediato me devolví y empecé a correr tan rápido como mi cuerpo me lo permitía. Creo que al final rompí mi propio récord. Finalmente, llegué al hotel sintiendo el corazón latir prácticamente en mi garganta. Sin embargo, cuando noté el hombre que estaba en recepción, me pareció extraño, pues como lo recuerdan, quien me guió hasta esa ruta era una mujer. No pude evitar acercarme y preguntarle a ese hombre la hora a la que había cambiado de turno, y él me sorprendió diciéndome que básicamente había estado ahí toda la noche. ¿La recepcionista había tenido algo que ver con lo que presencié? Creo que todo apunta a que sí, pero a decir verdad, no era lo suficientemente valiente como para investigar acerca de ello, y mucho menos para seguir hospedándome en ese hotel. Después de que pasó ese día, he limitado mucho mis salidas a correr en las mañanas o en las noches, y algo que definitivamente no volveré a permitirme hacer es volver a salir a correr en alguna ciudad diferente a Reynosa, en donde vivo actualmente. ¿Qué tal, oyentes? Espero que hayan disfrutado del relato anterior. Bien, vayamos ahora con el siguiente relato. Hola a todos, muy buenas noches. Espero que se encuentren bien. Me llamo Sandro, y no tengo mucho que decir de mí. Vivo en la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Actualmente soy un camionero en la misma ciudad. Mientras estoy trabajando, realmente no han llegado a suceder cosas realmente destacables. Siempre hay algún desacuerdo con el jefe o con mis compañeros. O tal vez incluso hay algún error en los documentos cada que hay una carga o descarga de mi camión. Sin embargo, todo se ha mantenido dentro de los límites normales. Nunca he sido escéptico a las cosas paranormales. Siempre era ignorante acerca de ello, ya que nunca había experimentado algo así antes. No creía ciegamente que fuera algo real, pero tampoco lo descartaba del todo. Y no fue hasta que eso pasó que finalmente estuve convencido
que hay cosas que pasan que están más allá de nuestro entendimiento, y nunca esperé que podía llegar a mi vida de una forma tan inesperada. Esto no ocurrió exactamente mientras estaba trabajando, pues verán, los transportes más largos que debo hacer me toman 2 o 3 horas cuando mucho. Trabajo muchas horas extra para que la paga a fin de mes sea bastante sustancial, pero no es como si hiciera viajes extremadamente largos. Siempre salgo muy temprano antes de que amanezca a trabajar, y llego a casa tarde de la noche. En ocasiones llegando apenas unos minutos antes de la medianoche. Sin embargo, para poder transportarme hacia mi trabajo, debo irme en motocicleta. La empresa queda realmente lejos de mi casa y ya no estoy dispuesto a tomar el transporte público. Así que tomé un préstamo para poder comprar esa motocicleta. Y como podrán adivinar, la razón por la cual trabajo tantas horas extras al mes es para poder tener algo de dinero adicional para poder pagar más rápido el crédito bancario. Sin embargo, ya que estoy en la calle conduciendo la motocicleta a semejantes horas, debo ser un tanto cuidadoso de mis alrededores. ¿Imaginan que por estar distraído terminen robándomela sin haber terminado de pagarla? Varios amigos me han aconsejado de varias prácticas para evitar que me tomen desprevenido. Y uno de ellos me dijo muy claramente que si el semáforo estaba en verde y veía a alguien cruzando, podía intentar esquivarlo, pero no detenerme. Y eso fue lo que hice. Simplemente seguí el consejo. Pero a día de hoy, me pregunto qué es lo que hubiera sido mejor. ¿Seguir el consejo o detenerme? Supongo que nunca lo sabré. Pero me alegro de que las cosas no hayan escalado más de lo que lo hicieron. En esta ocasión estaba regresando del trabajo. Lo recuerdo claramente. De hecho, esa fue una de las fortuitas ocasiones en las que ya era la medianoche y apenas me había puesto en camino a casa. Pero tenía el siguiente día libre, así que trabajé un poco más de lo normal para compensar las horas que no iba a trabajar. Sin embargo, en uno de los muchos semáforos que debo pasar para llegar a casa, de repente, vi que un hombre muy adulto apenas había atravesado la mitad de la carretera antes de que cambiara de rojo a verde. Obviamente lo esquivé, aunque no niego que me preocupé un poco sabiendo lo lento que era el cuerpo de aquel anciano. No iba a poder reaccionar si alguien se distraía, y no lo veía por casualidad. Pero no era mi problema, y no iba a involucrarme. Le di una última mirada al hombre mayor por uno de los retrovisores antes de fijarme en el camino, y noté que había alguien más en medio de la carretera, varios metros enfrente. Sin embargo, a diferencia del anciano, este sujeto tenía una clara intención de ser un obstáculo en mi camino. No sé cómo, pero logré esquivarlo de alguna forma. Soy relativamente un conductor nuevo en lo que a motociclistas se refiere, pero supongo que mi reflejo trabajando todo el día y todos los días tras el volante de un camión de carga pesada me han ayudado mucho. Sin embargo, cuando logré esquivar a esta persona y miré hacia atrás por el retrovisor, de una forma totalmente extraña, noté que aquel sujeto no estaba por ninguna parte. Era como si nunca hubiera estado ahí para empezar. Mientras mi mente divagaba, intenté sacarme el asunto de la cabeza. Noté que había alguien más al frente en medio de la carretera, con las mismas intenciones que el anterior sujeto. Pero el problema fue que a este sujeto no pude notarlo lo suficientemente rápido y terminé teniendo una colisión frontal con él. Pensé que en ese momento varios de sus compañeros iban a llegar a despejarme de mis pertenencias y a ayudarlo a irse del lugar. Pero pasaron los segundos, tal vez un minuto o más, mientras yo me mantenía a la expectativa. Y fue ahí cuando estuve seguro de que nadie iba a venir, que no pasaría lo que yo imaginaba. Lentamente empecé a levantarme mientras sentía dolores graves en varias partes del cuerpo. En cuanto miré a la persona que imprudentemente se había cruzado en mi camino, noté que era una mujer tal vez de 45 o 50 años.
Justo en ese instante, cuando me levanté y le ofrecí una mano a la mujer para que se pusiera de pie, ella la sujetó con fuerza y me sorprendió lo fría que estaba. Era como si tuviera un bloque de hielo alrededor del brazo. Señora, ¿está bien? ¿Quiere que le llame una ambulancia? Le dije un poco preocupado, pero en ese momento escuché que de repente se empezó a reír como si le hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. Para ser honesto, esto me pareció un tanto extraño, hasta que finalmente ella me miró a los ojos y de inmediato mi impresión de la situación fue otra. Tenía la piel totalmente pálida, los ojos totalmente negros al punto que no se podía ver cuáles eran sus pupilas, y sus dientes estaban de un color amarillo negruzco. Puede que simplemente fuera que vi mal debido a que era muy tarde en la noche, pero el asqueroso y fétido olor de su aliento es algo que jamás podría haber confundido. La mujer me llamó, me dijo que fuera con ella, y en ese momento un escalofrío me recorrió la espalda. Palabras faltan para describir el terror que sentí en ese momento, el cómo el aire se me escapaba de los pulmones. No tenía idea de nada acerca de esas entidades sobrenaturales y jamás había tenido contacto con una. Pero en ese momento estaba más que seguro de que lo que estaba frente a mis ojos no era un ser humano en lo más mínimo. Me arrastré para alejarme de ella. Llegué hasta el borde de la carretera, pero ella no me soltó en ningún momento. Sentía como si su agarre se volvía más fuerte. No exagero cuando digo que las lágrimas recorrieron mi rostro sin control, mientras no tenía ni idea de lo que estaba pasando. En ese momento noté un movimiento extraño en el cuello de la mujer. Decía que aún no era el tiempo, que no se la llevara aún. Pero a diferencia del tono confiado y autoritario que tenía cuando habló por primera vez conmigo, en esta ocasión parecía asustada, totalmente aterrada de algo. No supe en qué momento alguien estuvo atrás de mí, y sin importar los gritos que yo estaba produciendo, los de la mujer empezaron a sonar más fuerte en cuanto noté que una mano se envolvió alrededor de su cuello y empezó a alejarla de mí. Ella intentaba desesperadamente arrastrarse hasta mí, pero el hombre la arrastró por el suelo, tomándola del cuello sin ninguna contemplación. Era alto, delgado y vestía elegante. Eso fue lo único que pude detallar de él, antes de que se llevara a esa mujer por un callejón oscuro. Los gritos de la mujer se apagaron lentamente. Aún estaba conmocionado, pero unos minutos después, cuando pude calmarme un poco, llamé a una ambulancia, pues debido a los golpes que recibí cuando me estrellé con la mujer, el dolor en una de mis piernas y en mis costillas apenas si me dejaba caminar. En cuanto llegó la ambulancia, me preguntaron qué había pasado, y todo lo que pude decir mientras temblaba fue que una mujer se había atravesado en el camino y no había podido esquivarla sin importar cuánto maniobrara. Los paramédicos me preguntaron dónde estaba la mujer, pero totalmente aterrorizado y con el cuerpo lleno de dolor. Todo lo que pude decirles fue que había venido un hombre y se la había llevado a un callejón. Los paramédicos revisaron el callejón, pero no encontraron rastros de nada, lo cual es tremendamente sorprendente considerando que uno de ellos no tenía salida. No había ningún sitio posible al que pudiera haber ido ese hombre, pero aún así no aparecían por ninguna parte. Después de eso, tardé unos cuantos meses en recuperarme de las fracturas que tenía. Al regresar al trabajo, las cosas se sentían extrañas. Ahora, cuando conduzco de casa al trabajo y viceversa, siempre siento miedo, siempre siento terror de que algo así vuelva a repetirse.
Esa noche, todo parecía tranquilo en la carretera, hasta que un evento inesperado me hizo replantearme qué es realmente lo más peligroso durante un viaje. No fueron los criminales ni el sueño que a menudo atacan de madrugada, sino algo mucho más inquietante. Sin embargo, hay otras presencias que se esconden en la oscuridad, esperando el momento exacto para mostrarse. Buenas noches, soy Benjamín. Tengo 45 años y soy originario de Tepic, en Nayarit. Llevo transportando todo tipo de mercancía desde que tengo 25 años. He conducido por carreteras tan distintas que el pavimento a veces me parece mi segunda casa. Pero nada me había preparado para lo que experimenté aquella noche. Justo en la época en que sucedió lo que voy a contar, tenía que ir a Guadalajara para llevar un cargamento de artículos electrónicos. El camino era relativamente corto, pero eran ya casi las 11 de la noche, y mi tanque de combustible marcaba casi vacío. Así que decidí detenerme en la primera gasolinera abierta. La encontré en un tramo solitario de la autopista, en medio de una zona donde no había más luz que la de los faros de mi camión y el tenue brillo de las lámparas amarillas del lugar. Me pareció desértica. Las lámparas apenas iluminaban el espacio, proyectando sombras largas y vacilantes. Solo había un auto pequeño estacionado junto a un surtidor, y el viento levantaba polvo del asfalto, acentuando la sensación de abandono. Ni un alma a la vista. El lugar tenía un aire pesado, como si estuviera cargado con algo más que el silencio de la noche. Bajé y toqué la ventanilla de la tienda de la gasolinera para pagar el combustible. Me atendió una muchacha que parecía muy distraída. Sus movimientos eran torpes, como si estuviera acostumbrada a largas horas de monotonía. Mientras me cobraba, sentí un escalofrío y volteé hacia atrás. Observé a un hombre alto, delgado, con la cabeza agachada, parado junto a uno de los surtidores. Su forma de estar quieto era tan extraña como si estuviera congelado en el tiempo. Una figura que no pertenecía a este mundo. Le pregunté a la chica de la tienda si él era un empleado, pero ella me miró extrañada y dijo no haber visto a nadie. Tal vez haya sido mi imaginación, pensé. Cansado y con ganas de llegar a mi destino, preferí no darle más vueltas, pero el malestar se quedó, como una presión sutil en el pecho. Cuando volví a mi camión, aquel hombre ya no estaba. Comencé a llenar el tanque yo mismo, y fue entonces cuando escuché un susurro leve que me llamaba por mi nombre. Benjamín. Me giré enseguida, pero no había nadie alrededor. Sentí que el sudor frío se acumulaba en mi cuello. Debo estar más cansado de lo que pensaba, murmuré para mí, tratando de calmarme, y seguí a lo mío. Pasaron unos minutos, y de pronto, las luces de la gasolinera parpadearon 2 veces y se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió como un manto pesado, y el único sonido era mi corazón latiendo a 1000 por hora. Me quedé inmóvil, escuchando, pero todo estaba en silencio. Cuando la luz regresó, el hombre alto y delgado estaba justo frente a mí, a no más de un par de metros. Frené el grito que amenazaba con salirme de la garganta y di unos pasos hacia atrás, dejando caer la manguera de gasolina. La expresión del individuo era vacía, como si no tuviera alma. Sus ojos no reflejaban vida alguna, solo un abismo oscuro que absorbía todo a su alrededor. Su rostro, iluminado por la intermitencia de las lámparas, tenía una palidez cadavérica que contrastaba con la sombra profunda que parecía envolverlo como un manto. Abrió la boca para hablarme, pero en vez de palabras, salió un ronquido o gruñido profundo que me puso los pelos de punta. Hice lo único que se me ocurrió. Corrí y me encerré en la tienda de la gasolinera a toda prisa. La encargada me miró sobresaltada y me preguntó qué pasaba. Entre respiraciones agitadas, traté de explicarle, pero me interrumpió diciendo: «Cálmese, aquí no hay nadie». Jalé su brazo con fuerza, sintiendo el sudor frío recorriendo mi espalda. Y cuando salimos, efectivamente,
Aquel sujeto había desaparecido. Mi mente corría en 1000 direcciones, tratando de entender si lo que había visto era real o producto del cansancio. Pero el miedo apretaba mi pecho como una garra inquebrantable. Me sentí ridículo, un verdadero paranoico. No obstante, al mirar al suelo, noté una mancha oscura junto a mi camión. Parecía aceite, pero tenía un brillo rojizo que me inquietó. Algo en ella me decía que no era un simple derrame. «Váyase pronto», me dijo la encargada con nerviosismo. «Algo pasa aquí desde hace unos días. Todos los que paran durante la noche salen huyendo». Terminé de llenar el tanque con prisa. Me despedí rápidamente y me subí al camión. Las manos me temblaban mientras encendía el motor, y sentía que cada sombra a mi alrededor estaba cargada de algo desconocido. Manejé con las manos temblorosas hasta que, a unos kilómetros de ahí, volví a ver un destello humanoide a un costado de la carretera. Era el mismo hombre, observándome pasar. Me miró de reojo, y antes de que pudiera fijarme bien, se desvaneció como humo. Su silueta quedó grabada en mi mente como una advertencia muda. No voy a decir que me volví loco, pero sí sé que mi mente se quedó dando vueltas durante mucho tiempo. Desde entonces, evito conducir de noche siempre que me sea posible, y si no tengo otra opción, procuro planear mis paradas en lugares conocidos o con más gente alrededor, porque esa sombra podría aparecer en cualquier lugar, susurrando mi nombre, atenta a mis pasos, aguardando en las esquinas oscuras, con ojos que parecen brillar desde el vacío, y una presencia que hiela el aire antes de manifestarse. El chillido de los neumáticos al girar en una curva cerrada me hizo aferrarme al volante. Aquel tramo de carretera parecía un portal a lo desconocido, donde las sombras y los ecos del pasado parecían cobrar vida. Buenas noches, me presento. Soy Horacio, de 50 años, oriundo de Ciudad Obregón, en Sonora. Llevo media vida al volante, cruzando México de un extremo a otro. Esta historia me ocurrió cuando llevaba un cargamento de harina hacia un pequeño municipio en la sierra de Chihuahua. La ruta que debía seguir era empinada, llena de curvas cerradas, y lo que es peor, famosa por sus accidentes, muchos de ellos atribuidos a condiciones inexplicables. Conductores que juraban ver figuras en el camino, o sentir que algo les desviaba el volante. Sin embargo, yo siempre he sido precavido, y pensaba que nada malo pasaría esa noche. El sol se puso temprano, y alrededor de las 9 de la noche, ya estaba envolviéndome la oscuridad del camino. Al girar en una curva particularmente pronunciada, sentí como si alguien me hablara al oído. Apenas distinguí un murmullo que decía: «Detente, detente aquí». Pisé el freno suavemente y me orillé para revisar, pero no encontré nada. Seguí mi camino un tanto intranquilo, y al superar la siguiente curva, vi una camioneta aparcada con las luces intermitentes encendidas. Una muchacha me hizo señas desesperadas para que parara. Aunque me dio mala espina, mi conciencia no me permitía dejarla ahí. Bajé con cautela. La mujer, muy nerviosa, me contó que su compañero, no supe si era su esposo o un amigo, había bajado del auto para buscar ayuda por un neumático ponchado y no había regresado. Llevaba más de media hora llamándolo, pero solo escuchaba voces extrañas en el bosque cercano, como si se burlaran de ella. «Por favor, ayúdeme a buscarlo», me suplicó con lágrimas en los ojos. Acepté, aunque con un nudo en el estómago. Ella encendió una linterna y nos adentramos unos metros en la maleza aledaña a la carretera, gritando el nombre del hombre. No tardamos en encontrar sus huellas. Lo malo es que terminaban de golpe, como si la persona se hubiera desvanecido en el aire. De repente, entre los árboles, vimos una luz tenue que se movía lentamente, como si flotara en el aire. Tenía un brillo pálido, casi espectral.
que contrastaba con la densa oscuridad del bosque a su alrededor. Las sombras parecían bailar al compás de su movimiento, creando un ambiente irreal y profundamente inquietante. Pensamos que podría ser él con su teléfono celular o algo parecido. Caminamos hacia la luz, pero a medida que nos acercábamos, la luz se alejaba con más rapidez, como queriendo que la siguiéramos más adentro. La mujer insistió, y yo la acompañé. Empezamos a escuchar risas suaves, casi infantiles, y de un momento a otro noté que todo estaba demasiado silencioso. Ni grillos, ni viento, ni nada. Sentí que algo andaba muy mal. Intenté persuadirla de que volviéramos, pero la luz reapareció a unos metros, y ante la desesperación por encontrar al hombre, ella corrió tras ese brillo, antes de que lograra detenerla. Segundos después, escuché un grito desgarrador. Corrí en su dirección, el corazón golpeando con fuerza en mi pecho, y la encontré tirada en el suelo, con la linterna rota a un lado. El sudor frío me recorría mientras intentaba calmar mi respiración, pero la visión de su cuerpo inmóvil me llenaba de un miedo indescriptible. Se encorvaba como si algo la estuviera empujando contra la tierra. Cuando la ayudé a levantarse, me di cuenta de que en su espalda tenía una marca oscura, como un círculo con símbolos que no comprendía. El miedo me paralizó. Tomé a la mujer de la mano y corrimos de regreso hacia la carretera. Para nuestra fortuna, localizamos la ruta en poco tiempo, aunque el pánico hizo que tropezáramos más de una vez. Al llegar, vi que su camioneta estaba con las puertas abiertas y el motor encendido, algo que no habíamos dejado así. Sin pensarlo dos veces, la subí a mi camión y arrancamos. Mientras conducía, las curvas se hacían más pronunciadas, y sentía que en cada giro podía ver siluetas entre los arbustos. Ella gritaba asustada. Decía que alguien la estaba llamando por su nombre con voz conocida, pero no reconocía de quién se trataba. No sé cómo, pero llegamos hasta la base de la sierra, donde por fin vimos un retén de la policía local. Les contamos lo ocurrido, y de inmediato nos escoltaron a un lugar seguro. Del hombre que se había perdido, nunca supimos más. Solo se encontró su celular tirado en medio de la carretera, rayado como si alguien lo hubiera arañado. La mujer, agradecida, se marchó con los oficiales. Yo continué mi viaje, pero jamás volví a sentirme seguro en una carretera llena de curvas. Esa experiencia me recordó que, en los rincones más oscuros de México, hay cosas que trascienden todo lo que consideramos lógico. Las voces que escuché esa noche aún resuenan en mis pesadillas, como ecos atrapados en un abismo sin fondo. No puedo evitar pensar que alguien, o algo, se llevó a aquel hombre a un sitio donde el tiempo y la razón no existen, un lugar del que nadie puede regresar. A veces, la falta de descanso puede jugarte en contra, y lo que crees ver por el cansancio termina siendo algo muchísimo peor de lo que imaginas. Esta experiencia me hizo comprender que en las carreteras no solo hay que cuidarse de los accidentes. A veces, en medio del cansancio extremo, es posible cruzarse con algo más que simples sombras, presencias que parecen alimentarse de la fragilidad de tu mente y cuerpo agotados. Mi nombre es Gregorio, oriundo de Aguascalientes, y llevo más de 15 años dedicándome a conducir camiones de carga. Generalmente, mi ruta me lleva a través del Bajío, pero esta vez me tocó ir hasta Zacatecas con un flete de metalurgia. Salí temprano para evitar las horas de mayor calor, pero la noche me alcanzó en la carretera, como suele sucederme. Eran cerca de las 11 cuando sentí que el sueño me vencía. Mis ojos comenzaban a cerrarse solos, y cada kilómetro recorría con menos precisión. Las lágrimas de cansancio empañaban mi visión, y mis manos, que siempre habían sostenido el volante con firmeza, temblaban ligeramente.
Decidí estacionarme en un área de descanso para echarme un rato. Allí no había más que un par de vehículos, y el lugar estaba medio iluminado por focos amarillos. Apagué el motor y me dispuse a cerrar los ojos, aunque fuera media hora. No bien apoyé la cabeza en el asiento. Empecé a sentir que la temperatura dentro de la cabina bajaba bruscamente. Me cubrí con mi chamarra, extrañado, y me quedé medio adormilado. En medio de ese sopor, escuché un golpe suave en la ventanilla del copiloto. Al asomarme, vi a un hombre que parecía desesperado. «Oiga, compadre, ¿puedo entrar un momento?» «Hace un frío tremendo», dijo con voz temblorosa. Me costaba pensar con claridad, pero una parte de mí dudó. ¿Y si se trataba de alguien peligroso? Sin embargo, el temblor en su voz y su aparente fragilidad me hicieron sentir compasión. Supuse que le haría un favor. El hombre subió de un salto, y sentí un olor a tierra mojada, muy intenso, como si viniera de un entierro recién hecho. Su cuerpo parecía demasiado débil, y no dejaba de temblar. Le ofrecí mi chamarra y le pregunté qué hacía allí. Me respondió que era un chofer como yo, pero que su camión se averió unos kilómetros atrás. Intenté relajarme mientras lo escuchaba, pero no podía evitar que algo en su tono de voz me pusiera los nervios de punta. Cuando quise pedirle más detalles, lo vi desmayarse contra el asiento. Asustado, bajé rápido para pedir ayuda en uno de los autos estacionados, pero no encontré a nadie. El área de descanso, que antes parecía tranquila, ahora me resultaba opresiva y extrañamente silenciosa. Volví a la cabina para auxiliarlo, y el hombre ya no estaba. Mi chamarra seguía doblada en el asiento, pero él había desaparecido. Un sudor frío recorrió mi espalda mientras miraba a mi alrededor, buscando alguna señal de su presencia. Inmediatamente, arranqué el camión con la intención de buscar alguna señal o un mecánico en la carretera que pudiera corroborar su historia. Conforme avanzaba, el ambiente se volvió más inquietante. La carretera, usualmente solitaria pero familiar, ahora parecía extrañamente hostil. Tras avanzar unos 200 metros, descubrí un camión volcado fuera del camino. Tenía el parabrisas roto y manchas de sangre en el volante, pero no se veía ningún cuerpo. El aire alrededor del camión parecía cargado, como si algo invisible lo envolviera, y un escalofrío recorrió mi espalda al sentir un silencio opresivo, casi antinatural. El olor al metal y la gasolina quemada impregnaba el lugar, mientras las sombras de la noche parecían alargarse hacia mí. Reconocí la unidad por el logotipo de la empresa que él mencionó en su breve explicación. Me acerqué con cautela, intentando buscar alguna pista o explicación. Al asomarme por una de las ventanas rotas, sentí que el aire se volvía más pesado, como si estuviera entrando en un lugar que no me pertenecía. En el asiento del conductor había un casco de trabajo, y en el tablero, una libreta abierta con notas que parecían escritas apresuradamente. La tinta estaba corrida, pero alcancé a leer las palabras frío y sueño, repetidas varias veces. Me aparté de inmediato, con el corazón latiendo acelerado. Se me revolvió el estómago al darme cuenta de que, probablemente, ese hombre no estaba vivo cuando me pidió ayuda. El ambiente se sentía tenso, como si alguien me mirara desde la oscuridad. Sentía que, en cualquier momento, algo podría salir de las sombras. Aceleré y ya no me detuve hasta llegar a la siguiente gasolinera, donde las luces brillantes y el ruido de otros viajeros me devolvieron algo de calma. Desde entonces, aprendí a no volver a dormir en áreas de descanso solitarias y a llevar siempre café o lo que sea necesario para mantenerme despierto. Esa noche, me enseñó que no todas las almas encuentran descanso y que algunas, atrapadas entre este mundo y el otro, pueden buscar un momento de alivio a través de nosotros, aunque solo sea por un instante. Aquel hombre solo buscaba un poco de calor. Lo peor es que quizás seguía atrapado en un estado entre la vida y la muerte, esperando que alguien lo ayude a despertar de un sueño eterno. Hoy, cada vez que paso por esa ruta,
No puedo evitar mirar hacia los costados, esperando no volver a cruzarme con alguien como él. Pero en el fondo de mi mente, sé que hay historias que se repiten, y que algún día otro conductor cansado podría escuchar el mismo golpe suave en su ventanilla. En las carreteras suceden cosas tan extrañas que parece imposible creerlas, hasta que te ocurren de frente y cambian por completo tu manera de ver el mundo. Esta historia me demostró que hay trayectos que pueden volverse pesadillas, sobre todo cuando te topas con viajantes que no son lo que parecen. Soy Maximiliano, de 41 años, un camionero que vive en Monterrey, Nuevo León. Mi ruta usual recorre el norte de México, y rara vez salgo de mi zona porque me pagan bien por aquí. Una noche, tras entregar unas tarimas en Reynosa, venía de vuelta por la carretera, bastante cansado de un día entero de trabajo. Era la 1 de la madrugada, y la carretera estaba sumida en una oscuridad tan densa que apenas se distinguían los contornos de los arbustos al borde del camino. Una bruma ligera flotaba cerca del suelo, reflejando las luces de mi camión, como si fueran pequeños destellos fantasmales. El aire estaba cargado de humedad y un leve olor a tierra mojada. En ese silencio abrumador, incluso el ruido del motor se sentía como una interrupción en algo más profundo, algo que no podía identificar. Fue entonces cuando observé a dos personas haciendo señas en la orilla de la carretera. Al acercarme, distinguí que eran una mujer y un niño. La mujer se veía bastante angustiada, así que me orillé con cautela. Siendo padre, no podía ignorar la desesperación de alguien acompañado de un menor. Encendí las luces internas y bajé un poco la ventana antes de hablarles. «Buenas noches. ¿Necesitan ayuda?», les pregunté, tratando de sonar calmado. Ella asintió con una expresión de alivio que, extrañamente, parecía forzada. Subieron a la cabina en silencio. El niño parecía de unos 8 años, extremadamente callado. Su madre me explicó que venían de una fiesta familiar y que el auto se les había descompuesto más atrás. Me extrañó que no pidieran llevarlos a una gasolinera o a un mecánico. La insistencia en repetir una y otra vez: «Por favor, llévenos más lejos», me dejó un nudo en el estómago. Mi mente no paraba de dar vueltas, intentando entender por qué parecían tan desesperados por alejarse de algo que no mencionaban. Mientras conducía, intenté entablar conversación para romper el ambiente pesado que se había formado. La mujer contestaba con monosílabos, y el niño simplemente permanecía en silencio, mirando al vacío. En el reflejo del retrovisor, noté que el pequeño no tenía expresión alguna en el rostro. Parecía estático, con los ojos clavados en un punto fijo. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando sentí que algo cambiaba en el ambiente, como si el aire se volviera más pesado. Se me heló la sangre cuando sentí que mi espalda se erizaba, como si alguien me soplara en la nuca. «Señora, ¿exactamente a dónde quiere que los lleve?», pregunté con un hilo de voz, tratando de disimular mi creciente nerviosismo. Ella, con serenidad, respondió: «A donde sea, mientras nos alejemos de ese lugar». Tras decir esto, percibí un susurro que no provenía de la mujer, sino del niño. «No vas a lograrlo. Nadie se escapa». Me estremecí. Traté de concentrarme en el volante, pero un impulso me llevó a mirar al pequeño por el espejo. Sus ojos se habían vuelto completamente blancos, como si se hubieran vaciado de toda humanidad, dejando un brillo espectral que parecía pulsar con vida propia. Di un frenazo involuntario. El camión chirrió y casi pierdo el control. La mujer me miró con la misma falta de emoción y solo musitó: «Gracias por traernos». Al instante, desaparecieron del asiento trasero. No hubo una transición, ni un ruido, ni una palabra más. Me quedé solo, detenido en medio de la carretera, sin creer lo que acababa de ocurrir. Revisé atrás, y la puerta del copiloto seguía bien cerrada, sin rastro alguno de ellos. Bajé a inspeccionar alrededor del camión, pero todo estaba en completo silencio.
Solo la brisa de la madrugada rompía la quietud. Volví a subir a la cabina temblando y con la respiración entrecortada. Reanudé el viaje, con el corazón a punto de estallar. Cada kilómetro se sentía eterno, con la sensación constante de que algo o alguien me observaba desde las sombras. Al día siguiente, cuando llegué a una gasolinera cercana, decidí preguntar si alguien había visto a una mujer con un niño pidiendo aventón. El despachador me miró con una mezcla de sorpresa y temor. Me comentó que mucha gente cuenta historias parecidas, de viajantes que aparecen en la noche. Según dicen, son almas en pena de un accidente ocurrido años atrás, en el que murieron muchos familiares que iban juntos a una fiesta. Esa explicación no me dio paz. Durante días, cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro inexpresivo de aquel niño y sus ojos blancos, vacíos. No podía evitar pensar en qué habría pasado si no me hubiera detenido. Habría evitado el encuentro, o tal vez ellos ya sabían que yo pasaría por ahí. Desde entonces, aunque me cueste tiempo, prefiero no detenerme si veo figuras en la oscuridad pidiendo ayuda, sobre todo de noche. Cada vez que paso por una carretera solitaria, un escalofrío recorre mi cuerpo y siento como si una presencia invisible me estuviera observando. Es un temor que nunca me abandona, como si las sombras de esa noche me hubieran marcado para siempre. No sé si esté bien o mal, pero tras esa experiencia, he comprendido que en la carretera hay cosas que superan cualquier explicación. Ahora, cada trayecto se siente como un recordatorio de que hay fuerzas que ni siquiera podemos comenzar a entender. Nunca sabes cuándo tus propios recuerdos pueden volverse tu peor enemigo, como aquella vez en que un llano infinito me devolvió una pesadilla de mi infancia, transformándola en algo real y aterrador. Es algo que aprendí de golpe, de la manera más atemorizante posible, en medio de un llano interminable. Hay momentos en los que uno prefiere no volver a mirar al pasado, pero la vida se empeña en recordártelo, incluso cuando estás a cientos de kilómetros lejos de todo. Me llamo Rigoberto, un camionero de 38 años con más de una década en la carretera, y esta es la historia de cómo un viaje ordinario se transformó en una pesadilla que nunca olvidaré. Provengo de la cálida ciudad de Villahermosa, en el estado de Tabasco. Aunque me dedico al transporte en general, a veces me ofrecen trabajos que no puedo rechazar por la buena paga, aunque traigan consigo experiencias que jamás volvería a repetir. Aquel día, debía llevar un cargamento de refacciones para maquinaria agrícola hacia un sitio relativamente alejado de las carreteras principales. El plan era cruzar gran parte del estado de Campeche y entrar a unas zonas donde la vegetación no es muy frondosa, sino más bien llanos interminables que parecen no tener fin. Tranquilo, Rigo, esto es pan comido, me dije al arrancar. La primera parte del viaje fue muy tranquila. La brisa leve entraba por la ventana del camión, llevando consigo el aroma de hierba seca. El asfalto, liso y desierto, se extendía ante mí como un tapiz negro bordeado por las sombras largas de los pocos árboles dispersos. Incluso el ronroneo constante del motor parecía acompasar el silencio de la tarde. El GPS me llevaba por una carretera bastante solitaria, donde el horizonte se perdía en un cielo anaranjado por el atardecer. Me sentía con energía, y aunque la ruta parecía larga, no me preocupaba demasiado. Esa noche planeaba descansar en un parador que solían recomendar los choferes de la región. Sin embargo, me distraje un momento revisando el mapa en mi teléfono, y cuando levanté la vista, advertí algo raro. La carretera delante de mí se veía borrosa, como si hubiera calor emanando del pavimento, pero era casi de noche, y no hacía tanto calor como para un efecto así. Parpadeé y, al volver a mirar, la carretera estaba perfectamente normal. Una ligera duda se instaló en mi mente, pero la descarté rápidamente. Decidí ignorar el suceso atribuyéndolo al cansancio, pero conforme anocheció,
Algo comenzó a oprimirme el pecho. Sentía como si alguien estuviera sentado en mi costado, llenándome de un miedo que no podía explicar. Si manejas camiones, sabes que hay que mantener la cabeza fría. Así que respiré hondo y continué. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo oscuro, pero parecía que su luz era insuficiente para disipar la creciente sensación de incomodidad. Pasaron las horas y por fin vi el letrero que anunciaba el parador donde quería pasar la noche. Lo extraño es que, unos cuantos metros antes de llegar, vi a un perro de gran tamaño cruzando la carretera. No quise atropellarlo, así que reduje la velocidad. Al alumbrarlo con los faros, se quedó inmóvil mirándome con unos ojos casi humanos. Fue muy inquietante. Vete de aquí, le dije en voz baja, pero no se movió ni un centímetro. Entonces, sin saber cómo, el perro se puso en dos patas, dio media vuelta y se adentró lentamente en la maleza. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis manos comenzaron a temblar sobre el volante y sentí un nudo formándose en mi estómago. Intenté tragar saliva, pero mi garganta estaba seca y el miedo pareció congelarme en el asiento por unos segundos eternos. Me quedé helado. Sentí que la sangre dejaba de correrme por las venas. Todo mi cuerpo me pedía seguir adelante, pero mi mente se quedó atrapada en la imagen del perro. Cuando llegué al parador, bajé del camión y noté que había muy pocos vehículos estacionados. Era un lugar apenas iluminado por un letrero de neón titilante. Entré a la pequeña tienda de conveniencia para comprar algo de comer y distraerme. El encargado, un señor de aspecto serio, me lanzó una mirada y enseguida me preguntó: ¿Viste algo raro por la carretera, joven? No quise mencionarle lo del perro en dos patas, así que negué con la cabeza. Sin embargo, el hombre sonrió con amargura y me soltó un consejo. Tenga cuidado. Aquí, cuando la noche avanza, las cosas no siempre son lo que parecen. Tomé mis provisiones y me fui a dormir dentro de la cabina del camión. A medianoche desperté muy agitado. Creí escuchar un aullido, o tal vez un gemido. No sabría describirlo con exactitud. Intenté encender el motor para largarme de ahí de inmediato, pero mi cuerpo no respondía bien. Los dedos me temblaban al punto de no poder girar la llave. El miedo comenzó a apoderarse de mí, como si una fuerza invisible me atara al asiento. Miré por el parabrisas y alcancé a ver una silueta entre los reflejos de la luz del poste más cercano. El aire parecía cargado de humedad y olía a tierra mojada, aunque no había llovido. En el silencio de la noche, el crujir de algo en la maleza cercana me erizó la piel, intensificando el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. Al enfocar la vista, vi claramente al perro de la carretera y encima de él, como montándolo, un niño. Aquel pequeño tenía la mirada más sombría que jamás he visto y no hacía ningún sonido, ni risa ni llanto. Solamente me observaba. Empecé a hiperventilar, recordando cuando yo tenía unos 10 años y sufría pesadillas con perros gigantes. Quizás esta aparición fuera una pesadilla hecha realidad. Cerré con seguro las puertas y procuré no parpadear, intentando vigilar esa cosa. Pero, de pronto, simplemente ya no estaban. El silencio se hizo abrumador, como si el mundo mismo contuviera la respiración. A la mañana siguiente, en el espejo del baño de la tienda, noté que tenía una especie de rasguño en el hombro. No recordaba haberme golpeado o arañado con nada, y lo más inquietante es que la forma del rasguño se parecía a la de una huella de garras. Intenté convencerme de que era una coincidencia, pero el terror seguía latente. Después de aquel episodio, renuncié al trabajo de llevar las refacciones a lugares remotos. Aún cumplí con esa última entrega, pero lo hice con el corazón en un puño. A día de hoy, ninguna de las heridas que me ha dejado la vida me aterra tanto como pensar en ese perro y en ese niño, observándome en medio de la nada.
y esa sensación de opresión en el pecho, de que no quería que siguiera adelante, me acompaña cada vez que conduzco en un llano infinito. Incluso ahora, cuando cierro los ojos, puedo ver esos mismos ojos oscuros observándome desde la distancia, esperando, como si supieran que algún día volveremos a encontrarnos.